En esta edición de Visión 7 Central, represión de la Policía Metropolitana en el Borda. Fueron 8 los detenidos y más de 50 los heridos, entre ellos médicos, trabajadores del hospital, legisladores, periodistas y una enfermera en grave estado. Esta mañana, el Cuerpo de Infantería de la Policía Metropolitana reprimió a los trabajadores del Hospital Borda que se resistieron a la demolición del taller protegido número 19, donde el gobierno porteño pretende construir un centro cívico. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ratificó un paro nacional y movilización para el próximo martes a la jefatura del gobierno de la ciudad. La medida ya había sido lanzada para reclamar reapertura de paritarias y en defensa de lo público. El operativo de demolición del taller protegido número 19, donde ATE promueve tareas de rehabilitación de pacientes del Borda, se inició a las 6 de la mañana por parte de operarios del gobierno de la ciudad que eran custodiados por personal de infantería de la Metropolitana. Antes de las 8 de la mañana, los trabajadores de ese centro de salud se hicieron presentes en el lugar y ante la evidencia de que el taller iba a ser demolido, intentaron lanzar para impedirlo y fueron reprimidos con bastones, balas de goma, gas pimienta y también gases lacrimógenos. Buenas tardes, así comenzamos esta edición de Visión 7 Central. Hoy, en horario especial, ya estamos con más detalles de lo que ocurría esta mañana en el Hospital Borda y la represión por parte de la Policía Metropolitana. Comenzamos, como siempre, con los anticipos, el deporte, este tema, este título de Maximiliano Steinman. Pablo, todo listo para la pelea del año entre Maravilla Martínez y Martin Murray. El pesaje, le damos todos los detalles en un momento. ¿Cómo estará el tiempo en las próximas horas, en los próximos días? Un anticipo con Gabriel Andrietti. Ya han comenzado a registrarse tormentas en la zona de Cuyo con caída de granizo. Estas tormentas están avanzando hacia la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, mañana a la noche llegarán las lluvias aquí en la ciudad de Buenos Aires, posiblemente a partir de las 21 horas. Pero la lluvia será de corta duración. A partir de la madrugada del domingo, todavía con precipitaciones al mediodía, mejoran las condiciones meteorológicas. En Visión 7 Central, estos son los otros temas del día. Aquí están. La policía se defendió. María Eugenia Vidal justificó el accionar de la Metropolitana. Val Medina expresó preocupación por el nivel de violencia de la fuerza del gobierno de Mauricio Macri. Píparo, el fiscal, pidió perpetuas. El pedido fue para 5 de los 7 acusados por el ataque a Carolina Píparo durante una salidera bancaria en el año 2010 cuando estaba embarazada. El voto joven, los adolescentes entre 16 y 18 años tienen plazo hasta el próximo 30 de abril para renovar su DNI y así poder votar en octubre. ¿Cómo y dónde hacer estos trámites? En minutos los detalles. Comenzábamos esta edición de Visión 7 Central con las imágenes, con la represión, con lo que ocurría en los alrededores del Hospital Borda. Esta es la crónica del día. Claro, nos ataca la policía porque defendemos el hospital público. Estos tipos después se vienen a atender acá. Vinieron en la justicia. ¿Quién le pegó en el cuello? A ver, tiene un corte en la cabeza. Mire para allá, a ver, muéstreme el cuello al revés. A ver. La policía, por orden de Macri, porque le pegaron a una enfermera. Pero no soy el problema no es lo que me pasa a mí, sino que están tirando abajo el taller 19. Hay una nube de asbesto, se contaminan los pacientes. Tenemos compañeros, enfermeros, compañeros delegados, delegadas, que han sido lastimados con toda la infantería que está. ¿Hubo detenidos? Hubo 2 detenidos, además hay personas lastimadas, han actuado con extremada violencia, sin ninguna orden judicial que habilite este operativo que están haciendo. La verdad que es
un atropello, nosotros fuimos con Gabriela empujadas y no estábamos haciendo nada más que defender el hospital público. Y acá se tiene que tener en cuenta el problema con los pacientes, la poca tolerancia a la frustración, lo que están sintiendo los pacientes en estos momentos. Esto es un atropello, estamos en un hospital público, no en una guerra campal. Cerrar un hospital que atiende a miles y miles de enfermos por año para hacer negocios inmobiliarios. Que paren la represión, que nos entreguen el taller 19. Es de los trabajadores y de los pacientes. Tenemos a nuestra compañera que todavía no sabemos en qué condiciones está, porque está con el bastón y hay 6 detenidos más. Ellos le echan la culpa, como siempre, a los otros. En realidad, entrar ilegalmente, porque insisto, no hay ninguna resolución judicial que autorice esto, entraron ilegalmente, reprimieron y demolieron un edificio que estaba en pie y funcionando hasta hace algunas horas. Entonces, lo que concedió es parar, las maquinarias pararon, pero, insisto, sobre tierra arrasada porque ya no queda nada de talleres protegidos. Hablamos con el jefe de la Policía Metropolitana, que nos dijo que el responsable de esto es el ministro Chahín, que dio la orden para avanzar con la destrucción del taller protegido 19. Nosotros lo que le pedimos a él fue que retiraran a la policía y que en 10 minutos retiraran las máquinas que están avanzando sobre el Hospital Borda. Lo decíamos al comienzo de esta edición, veíamos recién las imágenes, 8 fueron los detenidos, más de 50 heridos. Entre los heridos hay un reportero gráfico del diario Clarín, concretamente estamos hablando de Pepe Mateos, recibió un balazo de goma en la cara mientras cubría la represión de la Metropolitana en el Hospital Borda y finalmente lo detuvieron. El reportero denunció que fue esposado mientras tomaba fotos periodísticas al ataque que ejerció la Policía Metropolitana contra trabajadores, enfermeros, internos y legisladores porteños que protestaban por la demolición de un taller de obras. Mateo contó que fue dejado en libertad luego de mantener una comunicación telefónica con el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, y fue trasladado al Hospital Argerich para atenderse de las heridas. Además de Mateo, otros periodistas de C5N y CN23 fueron blanco de agresiones de los agentes de la policía de la ciudad. Mateo fue uno de los testigos fundamentales para determinar la responsabilidad del excomisario Alfredo Franciotti y el cabo Alejandro Acosta en los asesinatos de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán el 26 de junio del año 2002. Más sobre este tema en vivo, tratamiento en vivo de este tema. Ariel Magirena, adelante. Muchas gracias, Pablo. Nosotros estamos en el precinto, en la comisaría de la Policía Metropolitana del barrio de Parque Patricios. Aquí hubo una espera, una vigilia por muchas horas por parte de quienes estaban acompañando una verdadera multitud que estuvo rodeado este precinto esperando que soltaran a los 8 detenidos a los cuales ustedes estaban haciendo referencia. De a poco ellos han sido soltados, han sido liberados en los últimos minutos. Estamos con uno de ellos, el último en ser liberado, Guillermo Martín, y nos cuenta la situación adentro de esta comisaría. No, adentro no nos verduguearon, pero sí nos verduguearon cuando nos agarraron. ¿Cómo fue la detención? Y la detención fue un golpe masivo, empezaron a golpearnos a todos. Agarraron a una periodista, la revolcaron por todos lados y no te venían, te ponían las esposas, sino venían y te recagaban a palo, te tiraban al piso y te pateaban todo mal. ¿El caso tuyo cómo fue? Yo tengo un hijo internado y cuando vi las noticias en la tele me fui para el hospital a ver qué pasaba. Y cuando llegué al hospital vi todo el desastre que había. Me asomé y empezó a ir la represión, empezaron a dar, todo gracias al señor Macri. Vos te sorprendiste en ese lugar. Ese taller protegido tenía una cautelar, una medida que impedía la demolición que hoy consumaron. Sí, la tenía. ¿Te preocupó el hecho de que el gobierno de la ciudad avanzara por sobre la justicia, que no le importara? ¿Y a vos qué te parece? Tengo un hijo internado ahí en el cual eso le sirve a él. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Quiénes fueron las víctimas de esta represión? Y las víctimas, los chicos, la gente que está internada, los familiares, los doctores golpeados, había un doctor detenido al lado mío. Lo que vos decís es que la represión fue indiscriminada. No había hombre, no había mujer, no había enfermo, no había nada. Nada había. La situación entonces que vivió
en el mismo lugar de los hechos Guillermo Martín. Él no es militante de ninguna agrupación, fue ahí porque tiene un hijo internado precisamente en el Borda, preocupado porque hay una medida de la justicia de la ciudad que protegía a ese taller y sin embargo, mientras la policía reprimía, las obras de demolición continuaron. Vamos a volver con más información. Claro que sí, Ariel, en minutos volvemos allí a esta comisaría, más declaraciones, repercusiones luego de esta represión. El jefe de gabinete nacional, Abal Medina, justamente se refirió a esta cuestión, expresó su preocupación por el nivel de agresividad por parte de los efectivos de la Policía Metropolitana. Hablamos de repercusiones, hablamos de notas, luego de lo ocurrido justamente en los alrededores del Hospital Borda, la palabra de la vicejefa del gobierno de la ciudad, estamos hablando de María Eugenia Vidal. Esto decía. La policía fue a ocupar un lugar que estaba vacío, no fue a enfrentarse con nadie, fue a custodiar a los trabajadores que tenían que hacer la obra en el lugar y a garantizar que el cerco se pudiera poner en marcha. Se recibieron varias agresiones en varias oportunidades por parte de la policía, que se defendió, que actuó en consecuencia para preservar en muchos casos a los policías que también estaban allí. Hoy nosotros tenemos como gobierno, los vecinos de la ciudad tienen 9 policías heridos, uno de ellos a punto de perder su ojo, otro en estado de gravedad importante. Los 2 heridos de mayor gravedad son de la Policía Metropolitana. Primero, el jefe de gobierno está en su despacho y durante todo el día de hoy se lo estuvo informado de todo lo que está ocurriendo. Siempre en todos los operativos que realiza delante la Policía Metropolitana son auditados por la Auditoría Externa Policial, se va a hacer de la misma manera, se va a ver cómo fue la actividad de la policía, cómo se hacen todos los procedimientos. Obviamente que a nosotros ese tipo de situación, la policía no va al lugar a provocar una agresión, sino todo lo contrario. O sea, de todas si ustedes estuvieron viendo las imágenes que nosotros tenemos desde el principio, hay casi 1 hora de agresión constante con piedras y palos a la Policía Metropolitana. Y también se le pedía a los trabajadores de prensa que estuvieran en un costado del lugar. Esto era por la cantidad de agresión que se estaba sufriendo, incluso como algunos trabajadores de ATE también lo manifestaron, con la posibilidad de infiltración de gente dentro de los grupos que no son de salud que estaban en el lugar, con lo cual obviamente que toda la actividad policial va a ser auditada, como fue auditado en el momento del Parque Centenario, como fue auditado en el momento del Teatro San Martín, como en cualquier actividad que realiza la Policía Metropolitana, es auditado y por eso tomamos imágenes propias para determinar cuáles son las distintas cuestiones que llevaron al momento de que la policía tuviera que repeler una agresión para evitar la comisión de delitos. Así están las cosas ahora, esta tarde, allí donde ocurrió la represión en los alrededores de este taller protegido número 19 que pertenece al Hospital Borda. Hay mucha seguridad en los alrededores del lugar, parte de la demolición. Recordemos, todo comenzó a las 6 de la mañana, pero fueron corriendo los minutos y todo terminó de la peor manera. En ese lugar concretamente, allí funcionaba este taller protegido número 19, a donde concurrían muchos internos del Hospital Borda y allí desarrollaban todo tipo de actividades. Eso es lo único que ha quedado en pie en el interior de este taller protegido, donde esta mañana ocurrieron estos hechos que compartíamos recién, los heridos, los detenidos y la represión por parte de la Policía Metropolitana. Este lugar, para que se esté informando exactamente dónde está ubicado, está muy cerca del Hospital Borda, está ubicado exactamente en un predio de aproximadamente unas 3 hectáreas que pertenecen directamente al nosocomio. Dentro de este espacio, y ahora empezamos a compartir imágenes del archivo del noticiero de Visión 7, dentro de este espacio está el edificio justamente donde funciona el taller protegido intrahospitalario, donde los pacientes internados aprenden diferentes oficios, por ejemplo, carpintería, herrería. Además, en ese lugar fabricaban camas, sillas, armarios y otros muebles para el equipamiento hospitalario. Muchos de los muebles que allí se fabricaban eran trasladados luego y eran usados en el interior del Hospital Borda. Pero desde el año 2012 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires impulsa en ese sector la construcción de un nuevo centro cívico justamente en ese espacio. Reiteramos, son 3 hectáreas que pertenecen al Hospital Borda. Allí comenzó el conflicto y estas son las imágenes de cómo está ahora, en estos momentos, los alrededores justamente del
Hospital Borda y donde funcionaba este centro intrahospitalario número 19. Más testimonios, más repercusiones, esto decía hace minutos el comisario de la Metropolitana. La situación de detenido está pidiendo reincidencia. Tranquilo. Están esperando el certificado de reincidencia. Solamente eso y después se puede descontar. ¿Cuántos detenidos son? Tranquilo, ya uno. 8 detenidos. Son todos. De los detenidos son todos. No tengo el número porque no todos fueron chicos de la comuna. Hay indicación que se tiene ahora. Yo llamé para hablar. Es la tarea que se realiza. A ver, comisario, lo molesto un segundito, estoy en vivo para Radio Nacional. ¿Qué cantidad de detenidos hay y si son todos trabajadores de la salud? Hay distintos detenidos. Los detenidos son algunos de salud y son otros manifestantes de ATE. Escuchame, ¿puedo hacer una pregunta? Disculpame. Tranquilo. Estoy tranquilo, estoy hablando. Soy paciente de 20 años acá yo. Escuchame, ¿por qué no hacen un favor? Retiran los Ya se van a retirar. Porque realmente esto es un psiquiátrico, no es una cancha de fútbol. Por favor, comisario. Ustedes, por favor, ¿se puede retirar? Un poquito para atrás. Sí, señor. Yo le retiro la policía para atrás. Está bien. Pero no me tire más. Le agradezco, le tomo su palabra. Y yo, tranquilo, ya habló, ya está. Una pregunta, ¿con qué están reprimiendo? Porque mi hermano trabaja Ya fue. acá y le llenaron la espalda de plomo. Sí. no. A Pablito. Y yo soy paciente y me tiraron bala de goma. Fueron Yo 5. soy paciente. Perdón, chicos. Fueron 5 al Argerí herido y una policía de acá herida también. Mi hermano... Por la violencia, la fuerza que tuvo la Metropolitana en ir contra la gente. Nosotros cumplimos una función de resguardar la vida de los operarios que estaban trabajando. Se hizo un cordón de seguridad cuando el personal policial fue agredido después de una hora, más de una hora. Evitado el nivel de violencia. Bueno, pero más de una hora agredidos por piedras y al tener varios heridos, ahí se empezó a usar otros medios. Minuto más testimonio, más imágenes de lo sucedido en los alrededores del Hospital Borda. Seguimos en vivo también con nuestro móvil en la comisaría.